Hola, profe. Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Ojalá que se conecten bastante para que podamos aprovechar la retroalimentación con las preguntas que me facilitaron ustedes el día sábado, porque ya preparé un material y lo separé, lo organicé y más o menos hice una distribución para no hacer todo junto en una sola clase y no se vuelvan locos. Entonces, vamos a ver quién más llega. Ahí están llegando 1, 2, 3, 4, 5 personas ahora. Ahora está llegando Paula, son 6. Y vamos a ver si de aquí a 4 minutos más, con los que lleguen, comenzamos. Mira, mientras que van llegando, a ver. Hola, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Qué gasto? Sí, lo primero que le iba a decir, que me parece buenísimo lo que ustedes hicieron con respecto a matemática, en el sentido de que pudieron recordar y como que ayudarme a recaudar la mayor cantidad de preguntas. Porque en función a eso, podemos, casi que llegamos como a 15 preguntas de 25. Y es muy bueno porque me permite a mí darle una retroalimentación en función a lo que vieron. Y si la prueba y si la segunda prueba, que supuestamente va a quedar para enero, si la segunda, o no sé si es marzo, pero si la segunda prueba es muy similar o incluso puede ser hasta la misma prueba que se aplicó esta vez, ustedes van a tener mucha oportunidad. Otra cosa que me permitió ver las preguntas que ustedes me facilitaron es que hay un tema, y es una de las cosas que vamos a trabajar hoy. Hay un tema que les preguntaron, como 2 o 3 preguntas diferentes que tienen que ver con ese tema, y ese tema no es del segundo ciclo. Sin embargo, se lo comuniqué al profesor Jorge y él me dijo, profesor, me señala cuáles son las preguntas y yo lo reporto. Y yo lo voy a hacer. Y les voy a señalar cuáles son esas preguntas para que ustedes sepan. Son preguntas que tienen que ver con proporcionalidad. Y son preguntas que se trabajan en el primer ciclo. De hecho, yo lo trabajé ya en las semanas anteriores con el primer ciclo, pero con ustedes nunca. Y es injusto que algo que no está contemplado dentro de las guías o dentro de lo que es el programa, los contenidos de segundo ciclo, a ustedes se los hayan preguntado. Entonces, eso yo voy a contar con él, pero igual se los voy a explicar. Se los voy a explicar porque igual, mientras que ese reporte avanza, mientras que él hace como que la queja, no sé, eso puede tardar y tal vez ustedes cuando vayan a presentar nuevamente requieran saberlo. Y bueno, y la idea es que lo aprendan, tampoco es nada del otro mundo. Pero repito, yo creo que aquí lo que ustedes hicieron de haber ayudado a recuperar tantas preguntas para poder retroalimentar es lo más importante. Con el primer ciclo no fue así. Con el primer ciclo la información que me daban era como que muy limitada. Me costaba mucho entender qué le preguntaban o al menos entender una pregunta de lo que le estaban preguntando. Es muy complicado así. Entonces, pero lo que ustedes hicieron, bueno, fue buenísimo. Además que ustedes lo hicieron como que fresquecito el mismo sábado, mientras que ellos esperaron hasta el lunes para decirme. Y por supuesto en 3 días, 4 días se le olvida. Sobre todo cuando son cosas que tú no entiendes bien, se te olvida más rápido. Y eso fue lo que pasó. Pero bueno, vamos entonces a avanzar para que el tiempo nos rinda lo más posible, porque ya se fueron 10 minutos. Nos ganaron. Y nos ganaron. Y nos ganaron. Sí, bueno, aunque sea una. Histórico. Porque de verdad que yo no tenía mucha esperanza. Estábamos conversando de eso en la tarde y yo decía, no sé, había un amigo que decía, los astros me dicen que vamos a empatar, pero no, los astros se equivocaron. Ya, listo. Me avisan por favor cuando lo estén viendo las preguntas. ¿Todavía no? Sí, ya se ve, calcule. Ese. Vamos a comenzar. Ya. Supuestamente, bueno, eso fue esta es una de las, no las escribí exactamente igual, le cambié los números también para que no fuera tan parecido. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan el cómo se hacía, no tanto que sea exactamente el mismo número.
Pregunta. No. Ahí dice así. Calcule el valor de G evaluado en 2. Es decir, ese 2 que está en el paréntesis significa que donde está la letra T, yo tengo que reemplazar el número 2. Yo lo hago rayando la función. Entonces, donde aparezca la letra T, yo quito la letra T y coloco el número 2. Eso es lo que yo hago siempre. Y aquí también lo hago así. Pregunto, había alguien que me decía que ese más 2 que está arriba no estaba arriba, sino abajo. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? ¿Arriba o abajo? El más 2. No, pero no era así la pregunta, profe, la que nos hicieron en la prueba. ¿Cómo era? No. No, si igual había una que llevaba dos chicos, sí, sí había una. Había una. Sí, pero llevaba el elevado, después era más un número con la T, después era más otro número con una T. O sea, sin T el último. No, era el 5 elevado a 2 más 3. Sí, Claro, pero era elevado. Sí, pero era un número elevado. No nos desviemos a lo que les pregunté concretamente, porque fíjate, la pregunta que me está diciendo, no sé quién era el que estaba hablando, si era Fernando, Francisco, no sé, pero el que me dijo, no, profe, que era con una T y tenía todo, ese es otro tipo de pregunta, ese es de función cuadrática y no tiene nada que ver con esta. Este tipo de función se llama... Esa era otra pregunta que no habían dado. Eso es lo que quiero, que no perdamos tiempo confundiendo una pregunta con otra, porque esa es otra. Sí, esa estuvo. Sí, entonces esta que les estoy mostrando sí estuvo, porque me la dijeron varias personas. Entonces, profe, que habían dos formas en prueba igual, pues. Eso, pero ese es el otro tema, que habían dos tipos de pruebas. Claro. Y ya con eso también No, sí, pero, profe, una cosa, las dos pruebas son las mismas, pero en diferentes páginas solamente. Ya, entonces, esta pregunta tiene que haberla visto, aunque sea muy, muy parecida. Esa pregunta. Sí. Esta Profe, sí. Profe, pero esa pregunta, bueno, por lo menos yo fui la que le mandó eso, que tiene exactamente esa misma fórmula, pero no, hay algo que sí, no sé si me pueden ayudar. Yo no recuerdo si tenía opciones de alternativa, porque por lo que yo recuerdo, era una pregunta, pero abierta. Ya. Era como desarrollo. Pero fíjate algo, que el hecho de que sea de alternativa o abierta, en este caso no influiría, porque imaginemos que no tiene alternativa, entonces las tapamos, igualito las tenemos que hacer. Lo mismo, porque igual es como pero saber tampoco estaba en el paréntesis, no aparecía, por ejemplo, como la tiene usted, que es calcule G y que el valor es 2. No, porque eso hubiera sido más fácil para cualquiera de nosotros poder realizarla. No tenía ese... Ya, entiendo. A lo mejor estaba escrito de otra manera. Calcula el valor de la función cuando la X o la T vale 2. Ya, veámoslo de todas maneras, para avanzar, para no perder el tiempo. Sí, porque si no nos queda, porque la pregunta exactamente como le salió, no la puedo saber. Entonces yo trato de, con la información que me dieron, crear una pregunta, pero exactamente con las mismas palabras y en la misma manera no la puedo tener. Ojalá que sí, sería ideal, sería lo mejor. Pero bueno, avancemos. Finalmente, lo que hay que hacer acá, olvidémonos de las opciones de respuesta. Si era de desarrollo, no importa, hagamos el desarrollo. Lo que hay que hacer entonces acá es que yo tengo que primero que nada sumar el 2 más 2. Ese 2 más 2 obviamente me da 4. Y la parte final es simplemente calcular la potencia. ¿Cómo se calcula el 5 elevado a 4? Ese 5 elevado a 4. Se multiplica 4 veces. 5 por 5 por 5. Y eso da 625. Ah, sí, parece que había como resultado. Si es una pregunta abierta, termina así. Ahí terminó. Ahí terminó. Ahora, la pregunta en concreto que yo había hecho al principio y nos desviamos a decir otras cosas, era que si el más 2 que estaba en el exponente, ¿estaba efectivamente en el exponente o no estaba en el exponente? Esa era la pregunta que yo tenía. Ya. Sí estaba, profe. Sí estaba. Sí, yo también me acuerdo que era como un 2 que apareció solo y arriba y chiquitito. Y también podría ser, o de repente era más 2, o más 1, o más 3. Porque pero abajo existe, ¿eh? Sí. Abajo existe también la opción, sí. Sí. Ya, listo. Ahí está. Calcule aquí la función, ahí está. Calcule h evaluado en 3 de la siguiente función. Fíjense que esta la coloqué cambiando el más 2 y ya no está en el exponente. Ahora el más 2 lo coloqué debajo, al lado del 3. Pero no cambia mucho. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que donde está la letra T, colocar el número 3. Entonces aquí coloco el número 3
y acá también, acá arriba, también coloco el número 3. Eso es lo que hay que hacer. Reemplazar donde está la letra T, reemplazar el número 3. Entonces, ya lo que queda aquí, como dijeron por allí, es multiplicar el 3 3 veces. O sea, 3 por 3 por 3. ¿Ya? Pero no sumo el 2. El 2 se suma hasta el final. El 2 se suma hasta el final. Entonces, aquí sería 27. Porque 3 por 3 por 3 es 27. ¿Ya? Y 27 más 2 es 29. Y el ejercicio terminaría así. Lo quería hacer de las dos maneras. Con el número sumando arriba y con el número sumando abajo. Entonces, para que vieran la diferencia, si el más 2 estaba arriba o si el más 2 estaba debajo. ¿Ya? A lo mejor la pregunta cambiaba arriba y decía, determine cuál es el valor de la función cuando la variable t tiene el valor de 3. A lo mejor lo decían de otra manera y no así como ustedes dicen. Porque efectivamente ustedes me dicen, no, profe, si lo hubiesen colocado así, hubiese sido más fácil. No, profe, no salía cuánto valía la Por T. eso estamos diciendo que en desarrollo. Era un valor referenciado. Porque tal vez arriba salía así, le voy a escribir, salía algo así como que T es igual a 3. Salía arriba. No, profe, nada. No salía. ¿No? ¿Y cómo sabían que tenían que utilizar el número 3 para que diera 625? Yo creo que se están confundiendo con las vértices. No se estarán confundiendo con las vértices. Ahí el problema... Ya va, calma para poner orden. El problema es que tratar de no confundir las preguntas, porque si empezamos a confundir una pregunta con la otra, ahí se nos puede ir mucho tiempo tratando de aclarar que no es la misma, que sí es la misma. Eso es muy importante, porque tal vez la mente los traiciona. No, profe, ¿sabe qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que de un problema, le voy a dar un ejemplo. Y ya yo creo que todos sí me van a seguir. Y yo entiendo de la iguana, que de una situación sacaban 3 preguntas. Sí, exactamente. Eso a mí me quedó claro. Claro, igual que de la pregunta de la música, de las canciones, sacaron como 3 preguntas. De la pregunta de la iglesia, con la como cruz, 2 o 3. También sacaron varias preguntas, porque hablaban de un plano y todo eso. Igual que el de la iguana, también sacaban como 3 preguntas. De eso sí me queda claro. Entonces, ahí es donde deben hacer la diferenciación. Pero, en fin, aquí está esta resuelta. Vamos a la número 3. Pero, profe, por ejemplo, si no supiéramos que el valor es 3, no hay cómo hacer el ejercicio, ¿cierto? Para hacerlo de esta manera necesito saber cuánto vale el valor de la letra T o el valor de la letra X, si fuera una letra X. Claro, pero entonces es una pregunta incompleta si no tuviese el valor. Claro, pero estoy seguro que la pregunta pudo haber cambiado, pero le estaban dando otro dato, porque siempre voy a necesitar un dato, siempre. Ahí está la H3. ¿Ya? Sigo. Ahí está. Miren esta otra que cambia un poco. Fíjense aquí. ¿Cuál debe ser el valor de la X? ¿Cuál debe ser el valor de esa X para que esa expresión valga 64? Esa parece que sería. Entonces, aquí lo que yo tengo que buscar es qué número debería ser esta X, qué número debería valer X, para que cuando yo lo sume más 3 y después eleve el 2, el resultado sea 64. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo les puedo dar varias opciones para hacerlo. Yo les podría decir, vayan probando número por número. Prueben con la X usando el 5. Ya va. Pero si la pregunta es de desarrollo y no hay opciones, vamos a hacerla mejor sin utilizar las opciones. Porque con las opciones sería fácil. Entonces, la forma de buscar cuánto debe valer X para que dé 64 es el siguiente. Yo escribo el 2 elevado a la X más 3 y yo lo igualo a 64. ¿Por qué? Porque me están diciendo que ese es el valor que quieren que sea el resultado. Y ahora yo descompongo el 64. ¿Cómo es eso de descomponerlo? Es simplificarlo en los factores primos. 32, 16, 8, 4, 2, 2. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el 64 significa 2 elevado a 6. ¿Y qué es lo que hago a continuación?
Le suma al exponente 3. 3 más 3. Cancelo los dos. Y me queda que x más 3 arriba es igual a 6. Y de ahí despejo la x. Ese más 3 pasa restando donde está el 6. Y me queda 6 menos 3 y 6 menos 3 es 3. Esta es la respuesta. La x debe valer 3. Por cierto que no estaba en la respuesta. La x debe valer 3 para que cuando yo lo reemplace me dé 64. ¿Ya? Eso es lo que tenía que hacer. Yo no sé si le salió algo así. Yo lo que estoy tratando es de, con la misma pregunta que ustedes me dieron, tratar de sacar varios tipos de preguntas. Entonces, uno es darle el valor de la X. El otro es no darle el valor de la X, pero le doy el valor del resultado. Y ustedes tienen que buscar el valor de la X. Básicamente de eso se trata, de hacer un procedimiento similar. Igual esto le va a quedar grabado en el video y yo les puedo pasar la fotografía para que ustedes traten de volverla a hacer. Aquí voy con otra. Ya va, un segundo. Esta que está acá. Pero es que esto queda rayado, vamos a borrar. Listo, esa. Fíjense esta que está acá. ¿Cuál debe ser el valor de X? Me están preguntando, ¿cuál debe ser el valor de la X para que esa expresión que está ahí sea igual a 12? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si me están pidiendo que el valor sea 12, yo igualo esta expresión a 12. ¿Qué haría a continuación? Ese menos 4 que está en un lado, lo paso al otro lado, pero sumando. El menos 4 pasa a sumar al otro lado y quedaría 2 elevado a X de un lado y del otro lado quedaría el 12 sumándole el 4. El 4 que estaba restando antes. Y 12 más 4 es 16. Entonces me queda 16. Finalmente, si yo quiero resolver esto que está acá, yo tengo que descomponer el 16, como hice con el 64 en la lámina anterior. Yo el 16 lo descompongo y me queda 2, 8, 2, 4, 2, 2 y 2, 1. Me quedaría 1, 2, 3 y 4. Me quedaría que 2 elevado a X es igual a 2 elevado a 4. ¿Qué hago con los dos que están debajo? Los cancelo. Cancelo este 2 con este 2. ¿Y qué quedaría entonces cuando cancelo? Me queda la X que está arriba de un lado y el 4 que está del otro lado. Y finalmente, X vale 4. Si es para opción, aquí está. Y si es de desarrollo, termina aquí. Ese es el procedimiento para resolver este tipo de ecuación. Repito, no sé en qué datos les daban ustedes, pero Profe, ¿sí? Disculpe, yo me acuerdo del dato. ¿Cuál era? Era FT es igual a menos X elevado a 2 más 22T más 104. Esa era la de la iguana. Sí, esa yo la tengo. Esa que tú me acabas de decir, yo la tengo. Y eso que tú me acabas de decir es una función cuadrática. Y las funciones, y todas las que tienen que ver con las funciones cuadráticas, la de la iguana, la del vértice, todas esas las dejé para otra clase, para no mezclarlas. Porque es que, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de funciones. Funciones cuadráticas como la que él me acaba de decir y funciones exponenciales como esta que yo les estoy mostrando. Entonces, a diferentes funciones hay formas diferentes de trabajarlo. Pero esa que tú acabas de decir justamente, sí, a mí me dieron varias de funciones cuadráticas. Me dijeron como 3 en total. La de la iguana, la del vértice y otra que había que calcular el valor de X. Y yo las tengo copiadas. Todas las tengo copiadas. Porque hubo alguien que tomó apuntes y me pasó la fotografía de los apuntes. Entonces, esas de funciones cuadráticas las voy a trabajar en otra clase aparte, para no trabajarlas hoy. Entonces, en esa clase aparte, yo voy a trabajar todas las que tengan que ver con función cuadrática, todas. Pero aquí no quise meter nada de función cuadrática. Ya, eso. A ver cuánto tiempo me queda, porque no quiero que me quede así como que a mitad de inspiración. Sí, sigamos, avanzamos. Ahora vean esta otra. Aquí, muy bien. A ustedes les salió una que tenía raíz. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Verdadero? Verdadero. Bien, esa. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo calculo yo esta función? Muy parecido a lo que estábamos haciendo en la parte anterior. ¿Qué hago? Donde está la letra X, reemplazo el número que está en el paréntesis. A lo mejor ustedes me dicen, profe, pero no me dijeron, a mí no me colocaron el número así en el paréntesis.
pero a lo mejor le dieron el número, en el enunciado estaba el número colocado. El 40 estaba en otra parte, pero le dijeron un 40. Aquí mete un 40, ¿no? No estoy diciendo que era exactamente esta misma función. Pero básicamente, entonces, yo lo que tengo que hacer es colocar acá 40 donde está la X y acá adentro 40 donde está la X. Es reemplazar donde está la X el número 40. Cuando yo reemplazo el 40, 40 le quito 4 y me da 36. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6. 6. Y ahí termina y se acabó. No es algo así como que, qué difícil. Esa es una forma de trabajar estas funciones, que me den el número de la X y yo busco el resultado. Al revés sería que me den el resultado para que yo busque la X. Entonces hay como que dos sentidos. Si me das la X, yo busco el resultado. Si a mí me dan el resultado, entonces me toca buscar la X. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Todo depende de qué dato me dan y yo busco el que falta. Vamos a hacer otro parecido a este. Presten atención aquí. La función es esta. Dice, calcule f en 98 en la siguiente función. Es decir, el valor de la X es el que está en el paréntesis, el 98. Entonces, donde está la letra X, yo voy a reemplazar 98. Y aquí también en la raíz, 98. ¿Qué me queda? Bueno, la raíz de 98 más 2. ¿Cuánto es 98 más 2? 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Eso lo pueden hacer hasta con la calculadora, porque ustedes podían usar calculadora. Entonces, tomen su calculadora, raíz cuadrada de 100 y ya, y ahí está el resultado. 10. 10. Sí. 10. Sí. Ya. Te está chuntando, no tengo. Ahí está. Eso es lo que tenían que hacer básicamente. Vean acá. Vamos a hacer un ensayo un momento. Vamos a hacer este. Aquí, ¿qué haría? Ahora díganme ustedes a mí. ¿Qué haría acá? Vean cómo cambia la situación. Calcule el valor de X para que el valor de la función sea 7. Es decir, ahora el valor de X no me lo están dando. No me lo están dando. Me están mandando a buscar la X. Yo sé que el resultado tiene que ser 7. Así que no vayan a cometer el error de pensar que ese 7 lo voy a reemplazar donde está la X. Porque ese 7 no es de la X. Ese 7 es del resultado. Entonces miren cómo se procede cuando te dan el resultado y no te dan la X. Colocas la raíz de X menos 11. Ahí no reemplacé nada porque no conozco a X. Y esto lo igualo a 7 porque 7 es el resultado. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es despejar la X. ¿Y cómo despejo la X? Presten atención. Para yo eliminar una raíz cuadrada, si yo quiero eliminar esa raíz cuadrada, yo tengo que de los dos lados elevar al cuadrado. Y así voy a decir que esta raíz se cancela con el cuadrado. ¿Ya? Entonces me queda X menos 11 y la raíz desapareció cuando elevé al cuadrado. Porque si usted dice, profe, ¿por qué usted elevó al cuadrado? Elevé al cuadrado con la intención de que la raíz se desaparezca. Y al otro lado, cuando digo 7 elevado al cuadrado, es 7 por 7, que es 49. No vayan a decir 14, es 7 por 7, 49. Finalmente, y les pregunto yo a ustedes, si yo quiero dejar la X sola, despejada, ¿qué hago con el menos 11? Se pasa al otro lado con la función contraria. ¿Y cuál es la función contraria? Sumando. Sumando. Y me queda 49 más 11. Y 49 más 11 es 60, que era esta respuesta que estaba acá. Si es de desarrollo, termina aquí. Ahí está. Entonces vean cómo se trabaja cuando no te dan la X, pero sí te dan el resultado. Ahí está la diferencia. Cuando te dan la X es muy fácil. Reemplazas y ya. Pero cuando no te dan la X, te toca hacer un despeje. Y eso es lo que yo hice aquí en los pasos. Despejé la X hasta que quedó sola. De todas maneras, aquí está una más de este tipo antes de cerrar esta parte de las funciones. Vean esta otra. Dice, calcule el valor de... Coloqué T, pero realmente era X. Voy a cambiar aquí la letra. Calcule el valor de X para que la función tome el valor de 8. Es decir,
No me están diciendo cuánto vale X. Así que no puedo reemplazar el 8 en la X. Tengo es que buscar cuánto vale X para que esa función valga 8. ¿Qué hago entonces? Según lo que acabo de explicar. Ay, estaban ahí. Recién estaban. ¿Ya? ¿Saben o no saben qué hago? Porque lo quiero hacer, pero quiero que me lo digan. Lo quiero hacer yo para que lo vean todo, pero quisiera que ustedes me den como que, profe, escriba lo siguiente, y yo lo escribo. X. La raíz cuadrada 2. Debo escribir toda, sí, debo escribir toda la raíz cuadrada con lo que tiene adentro. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué le falta? Se eleva a 2. No, se eleva a 2. Todavía no. Todavía no. Se le coloca entre paréntesis. Todavía no. Hasta que no coloque igual a 8, no puedo elevar al cuadrado. Este 8 no lo había colocado. Y mientras que no lo coloque, no puedo elevar al cuadrado. Ahora lo coloqué. Ahora es cuando puedo elevar al cuadrado. Entonces, de ambos lados, elevo al cuadrado. De ambos lados, no de uno solo. De los dos lados, izquierda y derecha, elevo al cuadrado. La raíz se cancela con el cuadrado y me queda el X más el 51. Ya no con la raíz porque la raíz se eliminó, que era lo que yo quería. Y del otro lado me queda 8 por 8, que es 64. ¿Y ahora qué hago? Se pasa el 51 al otro lado. Una ecuación básica. Claro, una ecuación básica, se pasa el 51 al otro lado. El 51 que está sumando pasa al otro lado a restar, que es lo contrario, lo inverso. Y cuando resto, 64 menos 51 es 13. Y esta es la respuesta. Ahí está. No sé cuál caso les salió a ustedes. No sé si les salió el caso de que le daban el valor de X. O no sé si les salió el caso de que le daban el valor del resultado. Pero en estos ejercicios he tratado de explicarles los dos casos. ¿Qué se hace cuando le dan X o qué se hace cuando no le dan X, pero le dan el resultado? Entonces, eso es lo que deberían entender para cuando vean un ejercicio de esto, repetir estos mismos pasos. Porque es como muy mecánico. Mecánico quiere decir que es como repetitivo. Es exactamente el mismo paso a paso. ¿Ya? A ver, miren este. Este lo hice para explicarle el de la iglesia. Porque este, a pesar de que no está la cruz, está muy parecido por los valores. ¿Ya? Sí, sí, Entonces, sí, era claro, por dos lados. Sí, ahí vendría el edificio grande, vendría siendo como la cruz. El edificio pequeño vendría siendo como la persona que estaba parada allí. Y lo demás son datos para yo calcular cuánto mide el edificio más grande. ¿Cómo? ¿Qué? No se entiende. ¿Están hablando? Es que no entiendo. Yo me quedé callado para ver si escuchaba porque no entendía, pero... ¿Pero están hablando con el micrófono abierto o están preguntando? No entendí. Yo creo que fue que estaban conversando y tenían el micrófono abierto. Pero bueno, prestemos aquí atención. Le voy a explicar ahora qué es lo que se hace. Atención. Primera pregunta. ¿Cuántos triángulos ven ustedes en ese dibujo? ¿Cuántos triángulos? Uno. Bueno, ahí hay dos triángulos y se los voy a enseñar. Les voy a dibujar uno con amarillo. Está el triángulo chico, igual lo mostraba en la imagen de la prueba. Aquí les voy a dibujar uno, el pequeño. Este es el triángulo pequeño. Del triángulo pequeño, lo voy a dibujar por acá, aquí voy a dibujar el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, este mide 8 y este mide 10. ¿Lo vieron? ¿Sí? 8 y 10. Ahora voy a dibujar el triángulo que es grande, lo voy a dibujar en otro color, lo voy a dibujar en amarillo, como para que resalte. No sé si el amarillo se ve. Encima del pequeño, en el fondo. Sí, el triángulo grande es como que cubriera al pequeño. Al pequeño, sí. Ahora, ¿ahí ven el triángulo grande? Sí. Perfecto. Ahora yo quiero que me digan en el triángulo grande cuánto vale
El vertical y el horizontal. Ya. Ah, bueno, el vertical es la X. Este es la X. Déjame cambiar el color porque no se va a ver. El vertical es la X porque es la altura del edificio que no conozco. ¿Y cuánto vale el de acá abajo? ¿Cuánto vale 24. ese? ¿Cuánto? 20 El de no, abajo, sale 20. 30. 20. 30. Muy bien. Tienen que 30. sumar 20 más 10. Tienen que sumarlo. Sí. Me quedan 10 minutos. Atención, porque me acaba de avisar. 10 minutos nos quedan. Entonces vale 30. Miren lo que van a hacer ahora para resolver el valor de X, porque después que hagamos este, vamos a hacer el de la cruz para ver cuánto tenía que dar. Entonces, para calcular el valor de X, miren lo que van a hacer. Van a dividir X partido 30 igual, y en el otro triángulo 8 partido 10. Ajá. No vayan a colocar el 10 partido 8 al revés, no. Si la X, que es el vertical, va arriba, el 8, que es también el vertical, también va arriba. Entonces, de un lado, X partido 30, que es el triángulo amarillo. Y del otro lado, 8 partido 10, que es el triángulo azul pequeño. Y de allí, yo voy a despejar la X. ¿Qué está haciendo el 30? Para yo quitárselo a la X. ¿Qué está haciendo ese 30? Está dividiendo. Muy bien. Y como está dividiendo, cuando pasa al otro lado, pasa haciendo la función contraria, que es multiplicar. Entonces me va a quedar 8 multiplicado por 30 y después dividido entre 10. Una calculadora hace eso. Y cuando lo hagan con la calculadora, todo 8 por 30 dividido 10 le da 24. Así que la altura del edificio grande es de 24 metros. Así se hacía. Y les voy a decir algo más antes de pasar al otro. Este ejercicio es de proporcionalidad. Y proporcionalidad es un tema del primer ciclo. Allí, por eso es que yo jamás le hice a ustedes algo que se parezca a esto. ¿Por qué? Porque esto es proporcionalidad y yo no lo iba a trabajar nunca con segundo ciclo. Con primer ciclo, sí. Claro, Entonces, uno lo tendría que confundir con la hipotenusa, será una hipotenusa. Claro, ustedes dijeron nada, trigonometría, el seno, el coseno, pero esto es simplemente proporcionalidad. Fíjense que ni siquiera le daban ángulo alfa, beta, nada de eso. No había ángulos, pero sin embargo se hacía con proporcionalidad. Entonces, para irnos al otro ejercicio, atención, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar los dos triángulos, el chico y el grande. Del triángulo pequeño, sacar que un lado vale 8 y el otro lado vale 10. Del triángulo grande, sumar los dos que están debajo, 20 más 10, 30. Y el grande, el vertical, es el edificio que no conozco, que es, es como la pregunta, X. Y luego hacer una fracción de un lado y una fracción del otro. X partido 30 de un lado y 8 partido 10 del otro lado. Y luego despejar la X, como dijeron por allí, está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso es lo que había que hacer en el ejercicio de la cruz. Y ustedes recuerdan que también le hablaban de un mapa y una escala. Después de esta misma pregunta de la cruz, venía una pregunta de un mapa donde había una escala y había que buscar la distancia entre dos ciudades. Creo que era Chillán o Concepción. No, ahí no me acuerdo. Bueno, esa pregunta, yo tengo la fotografía. La 99 kilómetros, no sé cuánto. Eso, esa pregunta también es de proporcionalidad, también. Ambas preguntas son de proporcionalidad. Si yo les muestro a ustedes los libros del primer ciclo que están en la página del ministerio, van a encontrar ejercicios de esos mismos, de los mapas y de las escalas. Eso es proporcionalidad. Entonces, listo. Avanzamos un poco y vamos al de la cruz. Este no es exactamente, pero tiene los mismos valores. Dice, determine la altura de la cruz. Entonces, esa cruz, la altura es desconocida. Hay una persona que está parada allí que mide 150 centímetros, que es como decir 1,5 metros. Hay una distancia de 200 a la derecha y otra distancia de 4.600 a la izquierda. Entonces, yo a ustedes lo que les digo es, dibujen los dos triángulos, el triángulo pequeño y el triángulo que es más grande, y pónganle los valores. Vamos a dibujar el triángulo pequeño, vamos a pintarlo de azul, que es donde está la persona, el triángulo azul, y el triángulo que es más grande, pintémoslo de verde. El más grande, que es donde está la cruz, ese lo podemos pintar en verde. Entonces sería, necesito que ustedes a la altura de la cruz le colocan la letra X, que esa es la desconocida. Aquí coloco la X porque esa es la que no conozco. Y ahora hagan exactamente lo que yo hice en el ejercicio anterior.
En el grande, este vale X y este es 4.800 porque se suman. 4.600 más 200, se suman. Y en el pequeño, este vale 150 y este vale 200. En el pequeño. Ahora ustedes hagan el resto de lo que yo hice. No entiendo. El X es X. Ya va, porque me suma preocupó lo eso de de no abajo, entiendo. No 4.008. ¿No recuerda lo que hice en la lámina anterior? Hizo una fracción. Sí. Hizo una fracción primero. X partido por 4.800. 4.800. Eso igual a 150 partido por 200. 150 partido por 200. Primero se toma se ve el pequeño y Aquí, después el miren. más grande. Ahí está. Una fracción de un lado con el triángulo donde está la X y otra fracción del otro lado con el triángulo donde no está la X. Exacto, Eso del es- triángulo chico, del triángulo pequeño. Sí, entonces, una fracción sale de un triángulo, es donde está la X, y la otra fracción sale del otro triángulo donde no está la X. ¿Dónde Y está ahí el despejo la interrogante, X. Giselle? Ahí está. Claro, donde está el interrogante, el que se suma lo de abajo Ujú. y se coloca el interrogante. Y en el pequeñito, Profe, 150 una más 200. consulta. Sí. ¿La X siempre va arriba de la fracción? Yo siempre lo hago así para que sea más fácil el despeje. Yo pudiese muy bien colocar la fracción al revés y colocar la X abajo, pero cuando yo coloco la X debajo, el despeje es más complicado. Entonces yo, para que ustedes se simplifiquen la vida y no se compliquen, yo coloco la X arriba para Sí, despejar más parece que la fácil. altura fue la que preguntaron. Sí, la altura. Ujú. Entonces, sería X partido 4.800. Yo prefiero así y no colocar 4.800 partido X. Lo prefiero así para que la X sea más fácil de despejar. Y en el otro, atención, no vayan a colocar 200 partido 150. No, tiene que ser No, 150 primero el arriba. 150, 200. Sí. Así. Hagan ustedes el resto. No tengo calculadora, pero... Con el celular. O alguno que tenga calculadora le dice el Sí, que resultado. tenga a mano porque yo estoy del celular. 4.000. ¿Qué hacemos con el 4.800? Se multiplica por 200, ¿no? No, se multiplica por el 150 arriba, no abajo. Y se divide con el 200. Mucho cuidado con eso. El 4.800 se multiplica, pero por el de arriba. ¿Cuánto ¿Qué? te salió? Es cruzado. Me dio ¿Cómo? 3.600. De la entonces. Es la A entonces. Y si era de desarrollo, lo dejan hasta allí. Y hasta 3.600. Es 3.600. Se multiplica 150 por 4.800 y luego se divide entre 200. Así queda. Como dijeron por allí, es cruzado. Sí, el 4.800 sube arriba al lado del 150. Eso. Hasta aquí llegamos porque creo que no coloqué más. A ver, sí, hasta ahí llegué. No coloqué más. Mi intención es que la clase que viene vamos a hacer ahora todas las que recordamos de función cuadrática. La de la iguana, la del vértice y cualquier otra que yo haya recordado allí que la tenga por allí guardada. ¿Ya? Entonces vamos a ejercitar pura función cuadrática. Hoy lo que hicimos fue función exponencial porque la X estaba en el exponente y la que tenía la raíz. Y además la de la cruz, que es con proporcionalidad. Y una última cosa. También les debo la pregunta del mapa y las escalas para que aprendan a utilizar, o sea, para que aprendan a resolver preguntas que tienen escalas y te mandan a buscar la distancia entre dos ciudades. Pero repito, esas son preguntas que son del primer ciclo. Si ustedes se meten, repito, a la página del ministerio y ojean buscan los libros del primer ciclo y la guía se llama proporcionalidad. Se van a dar cuenta que van a encontrar ejercicios como este y ejercicios de los mapas. Como que se les cruzaron las pruebas. Sí, entonces cosas allí que pueden pasar como esta. Pero bueno, lo importante es que si la prueba la repiten igual o similar, ya ustedes van a ir más preparados que cuando fueron esta vez. Bueno, ya vamos a saber de lo que se... Profe, ¿Sí? ¿va a ser clase hasta la segunda prueba o solamente va a repasar las pruebas y nada más? No sé cómo, de verdad que el profesor Jorge todavía no nos ha aclarado ese tema.
Cuando nos digan, ahí yo imagino que él le va a decir a ustedes, también a nosotros, porque estas cosas se les pueden olvidar de aquí hasta allá, pero sí, ahí vamos viendo. O sea, la idea es que ahorita hagamos todo el repaso de las pruebas mientras podamos, esta semana, la otra, hasta que ya cubramos todo lo que recordamos de la prueba. ¿Sabes cuál quiero hacer? La de la música, la de las canciones. Esa también la quiero hacer. Entonces... Profe, ¿sí? Profe, también había una pregunta que era de... ¿Cómo se llama? Era de calcular